Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiero semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Esta semana tenemos unas noticias importantes e interesantes que analizaremos. La primera de ellas es una noticia que proviene del FinCEN, y es que el FinCEN ha emitido un aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. Recordando que el pasado 16 de junio del 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó nuevas regulaciones contra el lavado de dinero que restringen la cantidad de dinero físico en efectivo, billetes y monedas en dólares estadounidenses que las instituciones financieras mexicanas pueden recibir. FinCEN posteriormente publicó un aviso informativo en las instituciones financieras de Estados Unidos de esas restricciones y la actividad potencial que podría observar. En el 2012, FinCEN emitió un aviso adicional que proporcionó información actualizada sobre la moneda de Estados Unidos, las restricciones en México y los patrones observados de actividad que parecieran estar relacionados con las restricciones. Desde la publicación de estos avisos, las instituciones financieras de Estados Unidos han presentado informes de actividad sospechosa utilizando el término MX Restriction para indicar una posible conexión entre la actividad sospechosa que se informa y los cambios a la regulación mexicana. Los gobiernos de México y Estados Unidos han estado trabajando estrechamente para entender el impacto y los cambios asociados con las restricciones monetarias. El gobierno mexicano identificó una disminución significativa en la cantidad de moneda de Estados Unidos exportada por instituciones financieras mexicanas desde la promulgación de las restricciones, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió el 27 de septiembre de 2013 un aviso que, entre otras cosas, proporciona estadísticas pertinentes a este respecto. En ellas, la Comisión establece una consulta que hizo a los bancos mexicanos y exportaron un promedio trimestral de 2.7 mil millones de dólares en efectivo en 2009. Durante el 2012, los bancos mexicanos exportaron un promedio trimestral de 990 millones de dólares en efectivo. Esto representa una reducción del 63% en la exportación de la moneda en Estados Unidos entre el 2009 y el 2012. El informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores también describe varias acciones que la misma entidad, la misma autoridad supervisora, ha adoptado en los últimos años para mejorar la supervisión de los bancos y otras instituciones financieras. La Comisión Nacional Bancaria ha dado a las instituciones financieras y al FinCEN una copia de su recomendación. La repatriación de moneda de Estados Unidos derivada legítimamente es importante para ambas economías. En un esfuerzo para ayudar a los bancos mexicanos en el establecimiento o mantenimiento de las relaciones con los bancos de Estados Unidos, la CNBV emitió una mejor práctica, que es una guía para que los bancos mexicanos, a considerar en la interacción de los bancos de Estados Unidos, las instituciones financieras de Estados Unidos puedan conservar y considerar esta recomendación cuando se establezcan cuentas en bancos mexicanos. La CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ha proporcionado a las instituciones financieras y al FinCEN esta copia de las mejores prácticas. Ahora bien, el FinCEN ha dado una recomendación a las instituciones financieras de Estados Unidos. Esta recomendación va en el sentido de que las instituciones financieras norteamericanas deberán seguir examinando los avisos previos emitidos por FinCEN con respecto a México, así como la información de la recomendación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Como resultado de las restricciones, actores ilícitos como algunas gentes que se dedicaban a hacer trasiego de drogas pueden utilizar diferentes metodologías, incluyendo el uso de instituciones financieras con umbrales más altos en dólares que los bancos, o el movimiento a través de otras jurisdicciones mexicanas para repatriar ganancias ilícitas. FinCEN sigue evaluando la información sobre las actividades de lavado de dinero de las organizaciones delictivas transnacionales que operan en México y en Estados Unidos, y se informará, en su caso, de los nuevos métodos y sistemas utilizados para el blanqueo de producto del delito. Si una institución financiera sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar que una transacción realizada o intentada realizar a través de una institución financiera involucra fondos derivados de una actividad ilegal, o un intento por ocultar los fondos derivados de una actividad ilegal, se ha diseñado para evitar y evadir reglamentos promulgados bajo la ley del secreto bancario, o carece de un negocio aparente objetivo de la legalidad, la institución financiera puede estar obligado a presentar un SAR, que en términos operativos es un reporte de operación sospechosa.
Las instituciones financieras que ofrecen o reciben servicios en relación a los envíos de grandes cantidades de dinero y la banca corresponsal deben contar con políticas y procedimientos que mitiguen los riesgos en estos servicios, mientras que la actividad transaccional de las instituciones financieras de Estados Unidos pueden experimentar como resultado de las restricciones mexicanas no ser atractivos para alguna actividad delictiva. Las instituciones financieras de Estados Unidos deben considerar esta actividad en conjunto con otra información, incluyendo el volumen de transacciones. Las instituciones deben seguir siendo alertadas sobre la posible utilización de métodos alternativos para mover grandes cantidades de dinero producto de las actividades ilícitas de los grupos que están llevando este tipo de operaciones. Y recuerden también que FinCEN sigue solicitando a las instituciones financieras la clave MX Restriction en la parte narrativa del SAR para indicar una posible conexión entre una actividad sospechosa que se informa y las operaciones que hemos relacionado en este noticiero. Para poder tener más información, ustedes pueden llegar a este noticiero o a la página www.Miguel Tenorio, en donde van a encontrar el comunicado emitido por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. El comunicado también especifica que las funciones que realiza la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos realiza una supervisión en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y en este contexto y en relación con las medidas adoptadas por el sistema financiero mexicano para mitigar los riesgos relacionados a las operaciones con dólares de Estados Unidos de América, es importante también el fortalecimiento de la supervisión, y obviamente esto se refiere a operaciones en efectivo. El comunicado expresa en el primero de sus puntos que en el 2009 el sistema financiero mexicano exportó un promedio trimestral de 2.7 mil millones de dólares a Estados Unidos. Esta situación generó preocupación entre las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, entre otras razones porque se estimó que gran parte del origen de estos recursos podrían ser vinculados a actividades ilícitas. La Secretaría de Hacienda implementó una serie de medidas regulatorias en junio, septiembre y diciembre de 2010 con el propósito de minimizar el riesgo de estos recursos con un posible origen ilícito pudieran ingresar al sistema financiero mexicano. Estas medidas, entre otras, fueron el hecho de que las instituciones financieras mexicanas continuaran ofreciendo al público en general la posibilidad de intercambiar dólares de Estados Unidos por pesos, y paralelamente establecieron requisitos estrictos para la realización de operaciones que involucraran dólares de Estados Unidos en efectivo, para prevenir la utilización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Las medidas establecen restricciones que las instituciones bancarias deberán tener en cuenta para operaciones que involucren dólares en efectivo, y obviamente estas condiciones, como ustedes lo saben, son tener un monto específico para poder llevar a cabo este tipo de operaciones por cliente o aquel que tenga una justificación para realizar. En el punto 2, por su parte, algunos bancos han implementado controles y medidas de mitigación de riesgo adicionales, entre las que se encuentran la siguiente. A. Obtener más información relacionada al origen de los dólares de Estados Unidos en efectivo. B. Realizar un análisis macro para identificar las tendencias de compra de dólares americanos por sucursal o región. C. Restringir el número de sucursales que aceptan dólares de Estados Unidos en efectivo. Y D. Realizar un monitoreo especial de entre este tipo de operaciones con el objeto de identificar patrones anormales o sin aparente justificación del flujo de dólares. Todo esto ha favorecido el hecho de que el monto de exportación ha disminuido, y obviamente esto se ha robustecido el proceso de supervisión en temas de prevención de lavado de dinero, obviamente con el compromiso resaltado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, y el Fondo Monetario Internacional, así como otros organismos de los cuales México es parte y es signatario de convenios. Todo esto ha llevado a cabo de que la evaluación que se llevó a cabo por la Financial Sector Assessment Program, la AFSAP, abarcó, entre otros rubros, las labores de supervisión realizadas por la bancaria en temas de prevención de lavado de dinero. Y obviamente este informe tiene un reconocimiento del perito evaluador en el sentido de que hay un gran trabajo ha sido realizado en cuanto a la formalización de procesos y metodologías, que el personal de la CNBV reportó ser altamente capacitado. Los informes in situ son de alta calidad, excelente cooperación se ha realizado en las contrapartes nacionales e internacionales. Además, varias iniciativas están en marcha para reforzar la vigencia de la calidad también inclusive de las instalaciones, y la evaluación de calificación de México cumplió en gran medida con un core de 6. México ha desarrollado un marco regulatorio que se está llevando a cabo de una manera adecuada. Ahora también la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha emitido una recomendación de mejores prácticas en ese sentido, entre las cuales los van a encontrar ustedes disponibles en nuestro noticiero, pero me voy a permitir nombrarlas de manera rápida y resumida. 1. Un número y monto estimado de las operaciones y las zonas geográficas en las que se realizarán, a fin de que las instituciones a crédito extranjero puedan terminar el nivel de riesgo que le corresponda. 2. La información que, conforme al régimen de PLD,
aplicable a cada jurisdicción se requiere a fin de dar cumplimiento a las políticas de identificación y reconocimiento del cliente. 3. El área del PLD en la institución de crédito respectiva se pondrá en contacto con su homólogo en la institución de crédito en el extranjero con el objeto de compartir información relacionada con las políticas, criterios, medidas y procedimientos que hayan implementado para dar cumplimiento al tema PLD-FT. 4. Las instituciones de crédito proveerán a las instituciones de crédito en el extranjero evidencia del cumplimiento de sus obligaciones en temas del PLD. 5. Las instituciones de crédito facilitarán las demás información, documentación que permita a las instituciones de crédito en el extranjero valorar el nivel de cumplimiento en las instituciones. 6. Las instituciones de crédito proporcionarán un escrito a la institución de crédito en el extranjero en el que manifieste que cumplen con las normas y procedimientos. 7. Con base al análisis de toda la información y documentación recabada, la institución de crédito en el extranjero podrá determinar en caso de que sus políticas internas en materia de PLD lo permitan, si procede la relación comercial con la corresponsalía en México. Todo esto es importante que ustedes lo conozcan porque evidentemente sienta un precedente acerca de el proceso de integración a nivel global que está llevando a cabo por parte del gobierno mexicano y sobre todo dejando claro que estamos en posibilidad de tener cuentas en el extranjero y tener relaciones mutuamente beneficiosas con estos entes. Interesante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como oficiales de cumplimiento? Bueno, pues bajen el documento, analícenlo, vean qué parte de esto les puede favorecer a ustedes en las operaciones y sobre todo comprender cuál es el proceso de mecanismo de intercambio de información que ya está claramente definido en estos acuerdos, tanto que emite el FinCEN como la bancaria, y obviamente esto nos va a dar una posición mejor para poder negociar en futuros acerca de cuál va a ser nuestro esquema de supervisión. Interesante, ¿no? Continuamos. Una noticia que proviene de Colombia. En Colombia se detiene a la Fiscalía a ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe por enriquecimiento ilícito. La unidad de extinción de dominio y lavado de activos capturó en la mañana del 1 de octubre al general Flavio Buitrago al hacer efectiva una medida de aseguramiento proferida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito. Y es que el ex jefe de seguridad del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se encuentra en un búnker de la Fiscalía General de la Nación, donde está siendo entrevistado para determinar cuál es su declaración inicial. El pasado 9 de septiembre, el general Flavio Buitrago rindió indagatoria sobre la Fiscalía sobre la unidad de lavado de activos y extinción de dominio en el marco de la investigación que se le adelanta por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero. A la salida de la diligencia judicial, el oficial aseguró que le presentará todos los elementos materiales de prueba a la Fiscalía General para demostrar que los bienes que adquirió son en forma ilegal. Y algunas declaraciones que ha realizado la Buitrago ha sido el hecho de que él no tiene ninguna situación y que obviamente siempre está dispuesto a acudir a la autoridad para llevar a cabo una demostración de su inocencia. Interesante, ¿no? Cómo se está haciendo la investigación en temas de prevención acerca de personas políticamente expuestas en Colombia y el seguimiento que se le está dando al tema. Interesante, ¿no? Continuamos. Una noticia que proviene del Vaticano. Tras alertas de grandes transacciones, Banco del Vaticano cerrará cuentas de las embajadas de Irán, Irak e Indonesia. El Banco del Vaticano cerrará probablemente las cuentas de las embajadas después de que saltaran alertas y sobre todo en las operaciones que realizan sobre Irán e Irak. Así lo informa Reuters. El Vaticano cerrará las cuentas de las embajadas extranjeras como consecuencia de la preocupación generada por las grandes transacciones y los retiros de dinero en efectivo de las embajadas de Irán, Irak e Indonesia. El supervisor del Vaticano, al examinar las transacciones de 2011, dijo que las justificaciones de las transacciones que dieron las embajadas fueron muy vagas y sin coherencia con los montos implicados que fueron por encima de los 500,000 euros. Todo ha sido una noticia publicada por Reuters y sobre todo la información viene a cabo porque también el Papa ha estado realizando algunos cambios importantes dentro de su primer círculo, dentro de lo que es los más allegados a su círculo de colaboradores, en el sentido de que ha quitado algunas piezas claves, sobre todo en el tema financiero, porque se está llevando a cabo este proceso y obviamente el hecho que haya hecho operaciones con Irak pues lo lleva a una alta responsabilidad debido a la prohibición internacional de Gafi sobre el cumplimiento de esta restricción y obviamente al no haber hecho caso sobre la misma pudiera ser sujeto de algunas sanciones importantes. Creo que el Vaticano con este cambio de liderazgo está llevando a cabo una demostración clara de la voluntad que tiene para dar cumplimiento a las disposiciones legales. Sin embargo, obviamente lo que se está indagando y los temas que están analizando son temas de años anteriores y esperemos que salgan bien librados porque evidentemente el tema trastoca algunos otros temas que son delicados, sobre todo el hecho
de que Irak está en la lista la lista roja de Gafi, que está prohibido hacer operaciones con ellos y con la República del Norte de Corea, y obviamente al no estar haciendo caso esto va a llevar a una implicación que pudiera inclusive ser una sanción internacional a la propia institución financiera. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están verificando realmente como oficiales de cumplimiento no realizar operaciones con estas jurisdicciones que están siendo obligados su cancelación de operación con ellas? ¿Tenemos algún tipo de vinculación? ¿Estamos asumiendo riesgo de contagio, de que este tipo de operaciones nos vaya a ocasionar alguna multa o alguna consecuencia? Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene del país sudamericano de Argentina, Banco Central revoca licencia de la financiera Aldec a causa y conexión de lavado de dinero a transferencia de futbolistas. Y es que recuerden que, sobre todo en Argentina, existe la tipología referida al tema de lavado de dinero proveniente de las transferencias de los jugadores. Todo esto porque se reporta que se hicieron operaciones por montos de una cuantía mayor, cuando realmente el costo de la transacción fue menor, y esto justifica la utilidad por parte de las personas que intervienen en el proceso, y esto ha originado esta tipología de lavado de dinero. Y es que recientemente se ha dado un avance importante en la causa de lavado de dinero en el fútbol que lleva adelante el juez Norberto Yarvide, y se trata de la cancelación por parte del Banco Central, la financiera más comprometida en la causa, que es Alec Tours. Esta empresa, que tuvo en sus directivos prófugos durante gran parte de la investigación, falsificaba operaciones turísticas para conseguir dólares oficiales baratos y estaba implicada en el escándalo de venta de jugadores por medio de lavado de dinero. Desde que arrancó la investigación se supo que la financiera era de las más comprometidas por la cantidad de operaciones fraudulentas que llevaba adelante. Con un comunicado emitido en las últimas horas, el Banco Central de la República de Argentina dijo que se dispuso a revocar la autorización para funcionar como casa de cambio a Alec Tours S.A. Cambio, Bolsa y Turismo, cuyo domicilio es Paraguay 641 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En junio, Alec Tours había sido suspendida por ser parte de las importantes de la fraudación al Estado que se realizaba por medio de transferencias de futbolistas. Su presidente, Carlos Rivera, además de estar prófugo durante semanas, supo ser titular de la Cámara Argentina de Casas de Agencia de Cambios. Ahora ha sido reemplazado por Mario Mochetti. Alec contó en su oficina en pleno Puerto Madero, que daba cuenta del perfil que manejaba. Fue fundada el 22 de diciembre de 1972 y ofrecía servicios de compra-venta de moneda de divisas extranjeras, transferencias de fondos, compra de cheques de moneda extranjera, compra de cheques de viajero, compra de venta ahora monedado y barras de buena entrega, y asesoramiento para la financiación de operaciones de comercio exterior. Todo esto se ha llevado a cabo obviamente en la República de Argentina, y lo importante para ustedes como oficiales de cumplimiento son tres temas. Uno, que tengan dentro de su monitor el hecho del fraude interno como una posibilidad para que exista una ceguera intencional o bien una voluntad o operaciones dirigidas a prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier índole a grupos delictivos para llevar a cabo el proceso de lavado de dinero. Recuerden que en algunos países como México, esto es una pena que está contemplada en el Código Penal Federal, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y obviamente sus implicaciones en otras partes del mundo son similares, solamente que cada país pues tiene un esquema de cumplimiento diferenciado. Aquí lo más importante desde mi particular punto de vista es que ustedes como oficiales de cumplimiento deben reforzar las medidas para verificar que la organización no esté colaborando con actividades que pudieran estar vinculadas con este tipo de operaciones, sobre todo por la responsabilidad que tienen como oficiales de cumplimiento. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de la República Hermana de Uruguay, Uruguay te presenta un récord en procesos penales por lavado de activos. Cada año, más personas terminan en prisión por lavar dinero. El año pasado Uruguay batió récord en procesamientos por este delito, terminaron tras la reja 47 personas. Este año las autoridades prevén que se batirá nuevo récord. Con las primeras 9 meses de 2013, la justicia procesó a 40 personas por lavado de activos. En total, desde el 2005 a la fecha, ha dictado 283 procesamientos por lavado de dinero, según los datos proporcionados por la Secretaría Antilavado al periódico El Observador. En algunos periodos el monto de inculpados ha sido incremental, y obviamente esto en base también a los modelos que se han ido perfeccionando la persecución del delito de lavado de dinero. El incremento de números de procesos en la tendencia mundial, explicó la fuente del Secretaría Antilavado. Esto significa que Uruguay y el mundo evita que se lave cada vez más el dinero, y obviamente
Uno de los esfuerzos que está realizando Uruguay es precisamente la creación de la Secretaría Nacional Antilavado, dependiente de la Presidencia de la República en el 2009, y ese año también se comenzaron a funcionar los 2 juzgados especializados en crimen organizado, y el Parlamento aprobó una nueva ley antilavado que transformó en escribanos los casinos, las inmobiliarias, los rematadores de sujetos obligados y denunciar operaciones sospechosas. La operación Campanita, por la que fueron procesados más de 30 delincuentes integrantes de una banda liderada por el narco colombiano Alexander Pareja, marcó un importante antecedente sobre el combate al narcotráfico y el lavado de dinero. En esta causa también fue procesado y condenado a penas de 10 años de prisión en la penitenciaría el contador Rubén Weisman como responsable del delito continuado de lavado de activos, también procesado el abogado Carlos Curvelo Tamaro, y la justicia incautó las Torres Tamaro, Jardín del Mar, la Torre Eiffel, entre otras en Punta del Este. Además se incautó joyas por un valor de $43,000. Estos bienes son administrados por la Secretaría Nacional de Drogas, que lleva un remate judicial las causas de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico, y la justicia ha incautado un valor aproximado de varios millones de dólares, entre ellos vehículos de lujo y algunas cuentas en efectivo también en la Punta del Este sobre todo. No dejan mal sabor de boca, y algunas de las causas que están siendo investigadas en la actualidad es el caso conocido como el entrevero, que la jueza es Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. Bárcenas, también conocido el caso como Bárcenas, el juez es Néstor Valetti y la fiscal Mónica Ferrero. Algunos pases de futbolistas también están siendo investigados, conjuntamente con el juez argentino Norberto Yarvide, y en cooperación con la jueza de los Santos y el fiscal Gómez en Uruguay. Y estos son algunos de los casos que están llevando a cabo de investigaciones internacionales. Recuerden que durante mucho tiempo el Uruguay fue considerado el paraíso fiscal de los argentinos, y obviamente muchos de los recursos que grupos delincuenciales querían lavar fueron destinados a algunas instituciones financieras en el Uruguay. Interesante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como oficiales de cumplimiento? Bueno, por reforzar nuestras medidas y sobre todo tener claro cuáles van a ser los esquemas de colaboración y en donde aquellos clientes con los cuales estamos realizando operaciones representan un alto riesgo debido a la posibilidad de que exista una investigación no solamente nacional sino internacional, y obviamente que estemos involucrados en el proceso de investigación. Hay que deslindar responsabilidades y determinar y sobre todo demostrar que hemos cumplido nosotros de manera fehaciente y cabal de nuestras obligaciones en temas de prevención de lavado de dinero, y que si el proceso se llevó a cabo fue de una manera involuntaria de nuestra parte, y obviamente que estamos realizando los esfuerzos necesarios para evitar el volver a ser utilizados en estos temas. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de la península ibérica, España tiene abiertas 200 investigaciones relacionadas con el blanqueo de dinero que conducen a Gibraltar. Y esta noticia la hemos venido dando reiteradamente en los últimos meses. Resulta que Gibraltar no se trata solamente de un paraíso fiscal, sino más bien de un punto caliente en temas de lavado de dinero. Lo demuestra el hecho de que hay más de 200 investigaciones abiertas por la policía relacionada con el blanqueo de dinero y casos de corrupción donde aparecen sociedades y cuentas bancarias radicadas en Gibraltar, según informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Oficina Central de la Comisaría General de la Policía Judicial. Tras muchos años y laboriosas investigaciones de cruce de datos, de intercambio de informes de la Fuerza de Seguridad de países diferentes, la conclusión es clara. El Peñón adquiere una gran relevancia en el blanqueo de capitales, sobre todo para España, ya que está en el territorio nacional. Según informes del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, más allá de las ventajas que pudiera representar para cualquier empresa una fiscalidad reducida, Gibraltar ofrece muchas facilidades para aquellos individuos que pretenden ocultar las actividades financieras a las autoridades de sus países y también la titularidad de sus activos. Acceder a identificar el beneficiario último de una sociedad radicada en Gibraltar es muy costoso, según dichos informes, ya que aunque haya registros públicos, quienes ahí aparecen no son los auténticos responsables. Figuran como administradores o accionistas, pero no corresponden con quienes dirigen y controlan esta empresa. Por lo general, los intermediarios son abogados de un despacho de confianza que se encargan de gestionar la sociedad opaca a cambio de una cuota o participación, es decir, se trata de un beneficio evidentemente económico. Todo esto, sobre todo para intención de llevar a cabo operaciones en donde se complique la identificación, y es que este proceso se conoce como sociedades anidadas. Lo que pasa es que una sociedad anónima, una persona moral, incluye como parte de la aportación al capital de otra, y esto provoca que no podamos tener una diligencia adecuada. Y esto, si te estamos hablando de una persona moral
que tiene dentro de su capital a otra persona moral, probablemente de la segunda, al ser accionario de la primera, todavía tenga alcance mi debida diligencia para poderlos identificar. Pero estamos hablando de una tercera persona moral que está anidada en la segunda y también en la primera, va a ser punto menos que imposible que podamos identificar realmente quiénes son los propietarios reales del recurso. Y esto nos conlleva a una problemática. ¿Estamos haciendo realmente una debida diligencia? ¿Estamos conscientes de los riesgos que estamos asumiendo al llevar a cabo este tipo de operaciones? Interesante, ¿no? Bueno, muy bien, pues aquí lo importante es que ustedes tengan la información referente al tema de prevención de lavado de dinero. Interesante, continuamos. En una noticia de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica la normativa de obligaciones sobre la ley contra el lavado de dinero. Y es que se han publicado un reglamento, también se ha publicado unas reglas que dan a conocer los principales temas, disposiciones, reglas y anexos, así como el contenido íntegro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el propósito de que cumplan oportunamente las obligaciones que se establecen. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables deben, 1, inscribirse en el padrón de personas que realicen actividades vulnerables a partir del 1 de octubre del 2013. Este trámite es indispensable para presentar los avisos previstos en ley. 2, presentar los avisos correspondientes y deben ser llevar a cabo a partir del 17 de noviembre sobre las operaciones vulnerables efectuadas a partir del 1 de septiembre al 31 de octubre del primer año. Posteriormente deben ser presentadas cada mes. Todo esto, estamos hablando de que existe ya las disposiciones y obviamente los invitamos a que ustedes entren en la página www.migueltenorio.com para que puedan accesar a toda esta información, porque ahí les tenemos tanto el reglamento como las reglas y algunas preguntas frecuentes referentes a lo que significa realizar operaciones en temas de actividades vulnerables. Interesante, los invitamos a que entren a nuestra página, se inscriban y tengan acceso a toda esta información. Interesante, ¿no? Continuamos. Pues agradecemos su paciencia, su tiempo, agradecemos su atención a este noticiario semanal, un esfuerzo de profesionales para darle a conocer cuáles son aquellos eventos que a nivel internacional pueden dar una oportunidad de mejora en sus procesos y sobre todo información relevante para que ustedes de una manera oportuna cumplan con las disposiciones legales que les aplican. Estamos muy interesados en seguir con la comunicación que tenemos abierta con ustedes por los diferentes medios, el Facebook, el Twitter, nuestra página www.migueltenorio.com, la página de Profin, la página de ecuacc.com.mx y bueno, los invitamos a que participen con nosotros de una manera oportuna, abierta y sobre todo en confianza y nos puedan hacer llegar cuáles son sus inquietudes y qué temas les gustaría que platicáramos. Recordándole que también ya tenemos capacitación en línea en nuestra página y sobre todo que pueden tenerla de una manera accesible, con pago inclusive de un medio electrónico y todo esto nos puede llevar a darle cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. Les agradezco de nuevo su atención y los esperamos la próxima semana en el siguiente noticiero de prevención de lavado, prevención de riesgos y la gestión del riesgo operativo y la prevención del fraude. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Noticiario Latinoamericano de Riesgos.
el noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto... Recordando que el pasado 16 de junio del 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó nuevas regulaciones contra el lavado de dinero que restringen la cantidad de dinero físico en efectivo, billetes y monedas en dólares estadounidenses que las instituciones financieras mexicanas pueden recibir. FinCEN posteriormente publicó un aviso informativo en las instituciones financieras de Estados Unidos de esas restricciones y la actividad potencial que podría observar. En el 2012, FinCEN emitió un aviso adicional que proporcionó información actualizada sobre la moneda de Estados Unidos, las restricciones en México y los patrones observados de actividad que parecieran estar relacionados con las restricciones. Desde la publicación de estos avisos, las instituciones financieras de Estados Unidos han... punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos a la noticiera semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión de riesgos. Esta semana tenemos unas noticias importantes e interesantes que analizaremos. La primera de ellas es una noticia que proviene de FinCEN, y es que el FinCEN ha emitido un aviso de restricción regulatoria para entidades financieras mexicanas. Una consulta que hizo a los bancos mexicanos y exportaron un promedio trimestral de 2.7 mil millones de dólares en efectivo en 2009. Durante el 2012 los bancos mexicanos exportaron un promedio trimestral de 990 millones de dólares en efectivo. Esto representa una reducción del 63% en la exportación de la moneda en Estados Unidos entre el 2009 y el 2012. El informe de la Comisión Nacional Bancaria de Valores también describe varias acciones que la misma entidad, la misma autoridad supervisora, ha adoptado en los últimos años para mejorar la supervisión de los bancos y otras instituciones financieras. La Comisión Nacional Bancaria ha dado a las instituciones financieras y al FinCEN una copia de su recomendación. La repatriación ha presentado informes de actividad sospechosa utilizando el término MX Restriction para indicar una posible conexión entre la actividad sospechosa que se informa y los cambios a la regulación mexicana. Los gobiernos de México y Estados Unidos han estado trabajando estrechamente para entender el impacto y los cambios asociados con las restricciones monetarias. El gobierno mexicano identificó una disminución significativa en la cantidad de moneda de Estados Unidos exportada por instituciones financieras mexicanas desde la promulgación de las restricciones, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores emitió el 27 de septiembre de 2013 un aviso que, entre otras cosas, proporciona estadísticas pertinentes a este respecto. En ellas, la Comisión establece